El creer se muestra con la obediencia. ¿Y por qué el mensaje y el título así? Usted va a estaremos viendo cuál es la razón y el porqué del título. El creer se muestra con la obediencia. ¿Ha oído usted a la gente que dice yo creo en Dios? Pero en cuanto a la obediencia, hay mucho que decir. Y todos estamos luchando en cierto modo para obedecer a Dios, para obedecer o a alinearnos con la voluntad de Dios, ¿sí? Y yo los voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios para poder tomar un tiempo al final. Allí en Marcos capítulo 16, libro de el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Es muy importante, hermano, que usted que ha decidido seguir a Cristo, servir a Dios, usted ha recibido del Señor. ¿Qué hemos recibido del Señor? Lo esencial es el perdón, la transformación, el nacimiento de nuevo. ¿Qué más? Nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Hemos recibido la paz que el mundo no pudo darnos, ¿verdad? Nos encontrábamos paralíticos, teníamos parálisis espiritual, ceguera espiritual, nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, mas sin embargo Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos a creer, ¿verdad? Por el poder del Evangelio, porque alguien nos predicó la palabra de fe, palabra de vida eterna, y vinimos a Él. Pero hay mucho cristiano que está consolado con esa idea de que ya se siente bien, y no es malo, es parte de la vida cristiana el tener paz, el tener gozo, el tener alegría, el tener la obra del Espíritu. Pero hay algo que está necesariamente en la iglesia, hay una necesidad muy grande de que nosotros podamos reflexionar, entender, como le digo, escudriñar más a fondo en cuanto a la obediencia a Cristo, sobre todo, ¿verdad? Nosotros no nos, ¿cómo le quiero decir? No nos recomendamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Entonces Cristo ha dejado una orden y mucha enseñanza, doctrina que hay que seguir adelante, ¿verdad? Como iglesia. Entonces lo tiene Marcos 16, versículo 15. Voy a leer solamente ese porque quiero que se agudice esa palabra en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre, tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, tu nombre en medio nuestro, Señor, está. Por eso, Señor, creo con todo mi corazón que es necesario, Dios mío, que seas tú, Señor mío, el que tome el control de mi vida, de esto que yo he traído, que tú has puesto en mi corazón. Añade gracia a tu palabra, Señor, y tú que conoces la necesidad de tu iglesia, la necesidad de tus hijos, la necesidad de tu cuerpo, Dios mío, ayúdanos a hacer tu obra, a ser conscientes, a revivir, Señor mío, en nuestra vida, Señor, el compromiso, el trabajo, el propósito, Señor, por el cual tú nos has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, que la unción, la gracia de tu Espíritu añada gracia a tu bendita palabra, y Señor, que tu preciosa sangre, que ha limpiado
cada corazón, Señor mío, siga limpiando a aquellos que todavía faltan, Señor, también de ser limpios y, Señor mío, ser emblanquecidos sus vestiduras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues como les decía, mis hermanos, es importante que entendamos que hay una cantidad muy grande de gente, y entre ellos son hermanos que han abrazado, como les digo, unos la religión o las denominaciones o como se les llame, y otros realmente han experimentado la gloriosa obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y esto ya lo hemos estado aclarando, diciendo en muchos lugares. Ahí en este versículo, que va a haber otros que avalan, que confirman este versículo que hemos leído como base al mensaje, ¿verdad? ¿Cómo se llama el mensaje? El creer se muestra por la obediencia. El creer se muestra por la obediencia, ¿verdad? Eso es muy, pero muy importante. Es parte de la fe, porque hay una fe allá en el mundo que es: no, yo tengo fe y una gran fe, pero en obediencia a Dios no hay a veces nada. Por eso yo siempre les digo, primeramente Dios y la Santísima Biblia. Primeramente Dios y la Santísima Biblia. La Biblia es la palabra, la voluntad de Dios escrita, que no se tiene. Se tiene todo menos su palabra. La Santísima Biblia no la tiene, no la carga, no la lee, no la escudriña, no la explora. Y esto es problema, hermanos, en la iglesia, porque no hay raíz de fe, raíz de doctrina, raíz de enseñanza. El Evangelio de repente se ha hecho un guandambús. ¿Cuántos habían oído la palabra guandambús? Nadie. Wow, qué extraño. El guandambús se hace con leche, calabaza y así se llamaba ya. Bueno, ya yo de chiquito siempre el guandambús, calabaza con leche revuelto ahí. Muy bueno el guandambús. El Evangelio, mis hermanos, el Evangelio no se debe de alterar. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos que estamos viendo las señales. Gloria al Señor por permitirnos ser este grupo de gente que está viendo las señales que hace 2000 años el Señor las predijo a sus discípulos. Y ellos aún murieron viviendo, esperando, creyendo de que estaban viviendo los últimos tiempos. Pero al analizar la historia, al analizar cada una de las señales que el Señor ha dejado escritas en su palabra, no son señales que vino el Señor y me dijo anoche, no, están escritas. Y yo digo, Señor, ¿cuánto falta? ¿Cómo estamos la iglesia como iglesia en general? Y cuando hablo de iglesia, hablo de todos los que en el mundo entero han sido sellados con su Espíritu Santo y han sido lavados con su preciosa sangre. Nosotros aquí no hacemos esa división de religión o denominación. En el caso mío no me interesa ninguna denominación, no es importante para mí eso. Y creo que para mí, yo creo que para el Señor no va a ser importante. Lo menos que el Señor va a preguntar es: ¿qué religión o qué denominación eres? ¿Usted cree que va a preguntar por denominaciones? No, regañadón va a poner a muchos. De verdad, una reprenda, ¿verdad? Porque se han hecho grupos en el mundo entero, muchos grupos. Pero esto no es algo nuevo, esto sucedía en los tiempos de Corintios y todo el tiempo ha sucedido. Pero en cuanto a las señales, esas señales sí están a brote, están como
¿cómo le puedo decir? Son señales desde el reconocimiento de Jerusalén como nación o de Israel hasta estos momentos. Está a un hilo de ser la iglesia levantada. Pero hay algo que está deteniéndose, y eso se le llama la misericordia de Dios. El Señor está esperando. Si el Señor no haya esperado un año más, todos los que han venido al Señor en un año no estarían y no hayan entrado. Ni el papá de la hermana Griselda todavía, que está en proceso, ¿verdad? Porque es un proceso. Miren, hermano, la iglesia cristiana es como un hospital donde vienen gente enferma de cáncer, de sida, hay de todo tipo de enfermos. Unos muy fuertemente, muy arraigados, otros son enfermedades de un tumor, de gripe, de tos. Y así vienen. Y el Señor trata con cada uno. Y nos va sanando. Pero pasa el tiempo, ¿verdad? Porque no vienen, luego. Algunos les están por ahí en cama, están en el hospital, pasan días, a veces meses, hasta que son restaurados. Es cuando se les da de alta. Por la iglesia hay mucha gente que está enferma, a veces que necesita ser restaurada, pero muchas veces que hay enfermeros malos, doctores malos, que muchas veces se impacientan y no permitan que esa persona quede sana. Me refiero a tener paciencia con los que van entrando, con los que son débiles, con los que son aún con los que son carnales, porque los necesitamos los carnales también en la iglesia. No es que los necesitemos de que les estamos diciendo vengan carnales, no. Pero dice el Señor, son parte dentro del trigo y la cizaña, dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Siempre va a haber en una iglesia, mientras haya humanos, va a haber de todo en la iglesia, en la congregación. Va a haber de los que son corajudos, son alegres, unos son tan alegres que todos lo toman a juego. Y pues tampoco, ¿verdad? Porque no se trata de jugar. El evangelio es serio. El evangelio de Jesucristo está siendo golpeado. Entonces, porque son las señales, hermanos, son las señales. A veces, pero ¿cuáles señales? ¿Dónde? Yo no miro. Pero no leen. ¿Cuáles señales? Bueno, vamos a las señales. Miren, nomás así por encima, Mateo, vamos a Mateo 24, nomás así por encima. Y al decirle que estamos viviendo los últimos tiempos peligrosos, le voy a estar compartiendo un poquito de lo difícil de los tiempos en los cuales hemos estado o por los que estamos viviendo. El reino de los cielos hoy por hoy sí sufre mucha violencia, hermano, mucho. En el 24, ¿verdad? Están las señales. Sí dice así el encabezado, ¿verdad? En el 24. Pero no voy a leer todo el versículo. Vamos a leer desde el versículo 10 al 14, más o menos. ¿Lo tiene? Mateo 24, 10 al 14. Dice, fíjese, una de las características que van a estar sucediendo y que vamos a estar viendo en estos tiempos, si es que el Señor no viene, y vamos a seguir más. Dice, muchos, ¿qué dice? Tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Oiga nomás. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? Y entonces vendrá el fin. ¿Qué falta para que venga el fin? Que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Empezó Jesús hace alrededor de 2000 años con 12 apóstoles, 12 discípulos, y después de haber caminado 3 años con ellos,
después de haber comido con ellos 3 años interrumpidamente, ya al final les da una encomienda. Ya les había enseñado mucha doctrina, muchos milagros, mucho lo que hizo Jesús. Pero hay una encomienda en el versículo 15 otra vez, siempre. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En cuanto a este llamado, a esto que el Señor dijo, ¿cuántos creen aquí que nos pertenece o nos concierne o nos implica también a nuestra vida? Esta es una orden. No, aquí no dice si siente bien, si usted lo quiere hacer, ¿verdad? Porque alguien dijo hace rato que mi esposa dijo, ¿verdad?, que Manuel tiene un bonito llamado. No, Manuel. Ese probablemente pueda ser un ministerio. Pero aquí, el de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es una orden que Jesús está dando a toda su iglesia. A toda su iglesia. No es a unos pocos. Decía el canto que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, si somos reyes y sacerdotes, tenemos que vivir como tal. Tenemos que creerle a Dios, creerle a Cristo. Realmente hay que clavarnos en el evangelio. No te claves en el evangelio, en las cosas de Dios, decían al hermano Mauricio. No, nosotros hay que estar bien metidos en el evangelio. De eso se trata la vida cristiana. Cualquier otra cosa, otra razón que el hombre se acerca a Cristo, está equivocadamente. Está limitando la obra de Dios en su vida. Nosotros tenemos que estar obedeciendo a Cristo si somos la iglesia de Cristo. Entonces Jesús está diciendo, y les dijo: ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo, hermanos, esto no es fácil. Vivir la vida cristiana verdaderamente como parte de la iglesia y hacer la voluntad o el mandamiento o este mensaje que se le llama, ¿cómo se le llama esto? La gran comisión. A esto que estoy leyendo, lo que es el versículo 15, se le llama la gran comisión. Y esa gran comisión es para todos. Para todos. El llevar el evangelio es un trabajo para todos. Entonces, como iglesia, no debemos hacer menos que obedecer. No tenemos otra cosa más importante que obedecer al llamado, a la voz de Dios. Unos quieren ir si Dios les dice, si Dios les llama, si Dios los manda. A mí no me ha mandado Dios. Dice, pues no lee la Biblia nunca. Pues ¿cómo le va a mandar Dios? Yo nomás le digo, lee todo el libro de Marcos y ahí vas a encontrar que Dios te va a hablar. Y hay gente que lo lee todo Marcos y dice, no me habló Dios. Dígame usted, ¿no está diciendo Dios ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? A todo el mundo. ¿Y cómo está eso? El mundo, aquí no salimos aquí de nuestro contorno. ¿Cómo vamos a llegar al mundo entero? Llegar a todo el mundo no es un trabajo fácil, hermano. No fue un trabajo sencillo. Ha sido una orden que Dios se la hizo, nuestro Señor Jesucristo se la hizo a sus discípulos y a aquellos cristianos de aquel entonces y a todos los que han venido abrazando la fe cristiana. La fe cristiana es de vida o muerte. Entonces, empezó con 12, la gran comisión, la encomienda de ir por todo el mundo. Por todo el mundo. Empezó con 12, con 120, 3000, y así ha venido la iglesia a través de los siglos. Seguirá siendo el mismo llamado, ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Predicar el evangelio.
el Evangelio. Entonces, ir a todo el mundo, ¿qué implica? Implica tiempo, esfuerzo, dinero. ¿Tiempo para qué? Pues tiempo primero para aprender el Evangelio, para conocer el Evangelio, para poder ir. Porque hoy día hay muchas religiones en el mundo que andan por todo el mundo. Se mofan por decir que son las que han alcanzado el mundo entero y que andan en todo el mundo. Habla con el testigo y dice, tenemos sabe cuántas organizaciones en todo el mundo. Pero la pregunta del millón, ¿están llevando el Evangelio de Cristo? Es el Evangelio, el llamado aquí es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio. Si a la persona le preguntas ¿qué es el Evangelio? Nuestra hermana Griselda nos dice, el Evangelio es buenas nuevas de salvación. Buenas noticias, nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. De hablar de una salvación que se centra únicamente en la persona de Cristo y su obra redentora. No hay cualquiera alteración doctrinal que se le añada a esa obra, a esa verdad, ya no es el Evangelio. Las religiones tratan de meter sus propias doctrinas que se centran en ordenanzas, en mandamientos, en dogmas, pero no se centran, no le dan el mérito que merece la persona y obra completa de Cristo Jesús. Y esto es delicado, hermanos. Esto es muy delicado. Al decirles que tan delicado es que nos encontramos en tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos delicados. A una organización que no está predicando el Evangelio, y tú con el Evangelio y la verdadera palabra le dices y le quieres explicar, le dicen, pero ¿dónde está el amor? ¿El amor dónde se encuentra? O sea que el amor no va arriba de la obediencia a su palabra, al Evangelio, porque entonces entraríamos a un ecumenismo que se acerca, que está metiéndose a 1000 por hora dentro de el mundo entero. El ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Bueno, ecumenismo es promover la unidad en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Entonces, hay un problema tan grande al ver las divisiones, lo fragmentado que está ahorita el mundo entero espiritualmente, que promover el ecumenismo, hay un ecumenismo saludable y hay otro que no es saludable. Estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu es bíblico. En un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo corazón, ser un mismo cuerpo, un solo bautismo. Eso es lo que Dios quiere. Pero el ecumenismo que está afectando hoy día es aquel que está queriendo meter toda clase de doctrina y el amor y paz, y se abrazan y se besan musulmanes y católicos, evangélicos y de toda clase de protestantismo. Hablo de protestantismo desde el punto de vista de los apóstoles, no del punto de vista de una religión. Toda organización que se encuentra en este tiempo que no está predicando el Evangelio de Jesucristo es protestante, es un hereje y es una secta. ¿Qué hay que hacer? ¿Odiarlos? No, tenemos que amarles y tenemos que enseñarles el Evangelio de Cristo. Porque en el momento que Jesús le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿ustedes creen que ya había religiones y creencias diferentes en el mundo?
muchas. Y llegar con el Evangelio versus las doctrinas, cualquiera que fuere, en cualquier país, en cualquier nación, en cualquier pueblo, ¿usted cree que eso iba a ser fácil? Y si en aquel tiempo no era fácil, hoy día sí estamos muy, pero muy difícil, hermano, muy difícil. ¿Necesito yo cometer suicidio mental y olvidar toda la doctrina que he recibido del Señor por medio de sus escritos, de los apóstoles y de lo que enseñó el Espíritu Santo a través de sus siervos, y meterme a ideas de hombres y meterme a una idea de amor y paz, la paz? No, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin repentinamente sobre el mundo entero. Porque el Señor Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, sino que he venido a traer disensión entre la madre con el hijo, la nuera con la suegra, y hay problemas. ¿O no es así? De lo contrario, si nos metemos a un ecumenismo mundial, vamos a comprometer el Evangelio de Cristo. Y no podemos darnos ese lujo de comprometer el Evangelio aceptando cualquier doctrina. Tenemos que ser católicos en llevar el Evangelio al mundo, pero no católicos en estar metiendo todas las ideas del mundo a la iglesia. Eso sería un nido de doctrinas falsas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Se oye raro? ¿No? Tenemos que ir al mundo entero. Eso es el Evangelio. Eso es ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. El Evangelio, no cualquier doctrina. El problema es, si usted leyó, mire, volvamos otra vez al Mateo 24. Mateo 24, otra vez. No voy a durar mucho, pero vayamos a Mateo 24. Qué tan grave el tiempo que estamos viviendo. Estoy en mi corazón muy, pero muy consciente de que Mateo leí 24:10, ¿verdad? Muchos tropezarán entonces. Mire, hermano, cuando una persona que se llama cristiana, que dice: soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia cristiana, de X iglesia, no es importante, como le digo, la denominación, no es importante. Lo que sí es importante es que dé testimonio de Jesús. Si dice aquí: muchos tropezarán, mire, ¿sabe el daño que hay cuando una persona cristiana que se dice ser de Cristo tropieza? ¿Sabe hasta dónde llega el mal? Usted se lleva hijos, parientes, hermanos, cuñados, se lleva hasta la suegrita que usted tanto quiere que se convierta. No se convierte, porque muchos tropezarán. Estamos viviendo tiempos donde la gente tropieza con todo. Tropezamos a veces y estoy hablando de que, como dice la Escritura, de que no hay justo excepto aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo y sellados con su Espíritu Santo. No hay otra manera de permanecer de pie ante la adversidad y ante las acechanzas que este mundo está tirando a la iglesia. Está con todo. Este mundo está siendo bombardeado por medio de los placeres, de las temporales que ofrece a la carne, y la carne quiere carne. El fruto de la carne es las obras de la carne, más bien, porque el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatría. Todas esas cosas son obras de la carne. Y cuando el problema aquí es aquel que se llama cristiano, dice: yo pertenezco a la iglesia cristiana mundial del mundo, pero el estilo de hablar, el estilo de vivir, el estilo de ser, de actuar, eso hace tropezar
Porque sí van a venir tropiezos en muchos. Pero dice una escritura, Jesús hablando, hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. Hay de aquellos que haga tropezar a uno de los que vienen siguiéndole. Imagínense. Muchos tropezarán y se entregarán a unos a otros, dice, y unos a otros se aborrecerán. Se aborrecerán. Son señales que van a estar afectando. ¿Ustedes creen que también a la iglesia? También a la iglesia. También a la iglesia. Se aborrecerán. Siempre esté pensando: en mi corazón he guardado rencor hacia mi hermana, hacia mi hermano, odio, pleito, contienda, murmuración, chisme, pleitos. Es una señal. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Saben por qué Dios me puso este mensaje a dar? Porque hay necesidad. Ojalá el mundo entero lo escuchara. Pero es parte de unas señales que vienen y que estamos ya viviéndolas. Y es verdad que esto va a seguir sucediendo de menos a más. Pero hermanos, que nosotros, en nuestro corazón, no haya ese mal, ese daño, ese cáncer. Deséchelo, échelo para afuera, diga: no, esto no es de Dios, vámonos. Con esto no le estoy diciendo que no vive el Evangelio, que no predique el Evangelio, que no se defienda, porque el Evangelio hay que conocerlo, hay que vivirlo, hay que predicarlo y hay que defenderlo. En el defenderlo, implícitamente se va a ver uno como si no tiene uno amor, como si no fuéramos de Dios. Se va a ver. ¿O cómo usted se imagina a Jesús agarrando el látigo así en las mesas y volcándole las mesas al pueblo de Dios? Porque eran fariseos, no eran gentiles, eran judíos. ¿Cómo se miraba a Jesús ahí? Fuera de aquí. ¿O cómo se miraba a Pablo discutiendo en las sinagogas de los judíos con ellos todos los días? Dice que discutía todos los días. ¿Y qué discutía? No habla aquí de una aborrecerse por cosas de este mundo. Habla de hablar el Evangelio versus las doctrinas. Es que la bendita palabra de Dios es semilla, ¿verdad? ¿Cómo decía el canto? Haz llover. Cuando usted canta a Dios, haz llover, ¿qué se imagina? Lloviendo billetes, lloviendo ¿qué? Corazones, flores. ¿Qué canta? Cuando usted canta, haz llover, ¿qué quiere que llueva del cielo? ¿Verdad? Uno dice: van a abrir el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a aventar puños. ¿Qué va a aventar? ¿Qué va a llover? No, dice el Señor: así como la lluvia cae a la tierra y da su fruto y germina, así mi palabra en todo aquel corazón que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque cayó la palabra de Dios. Hay muchos que dicen: no, ¿quién hizo la Biblia? Y se mofan porque dicen: la Biblia no. El Espíritu Santo es el que ha guardado esta bendita palabra y ha usado, hasta el diablo lo usa. Así es de que no se ponga contento de que lo ha usado a que alguien sea. Es más, quiero decirle, Dios va a usar hasta las piedras para que no se sienta importante como humano, como cristiano. El autor de esta palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y ha usado reyes, ha usado profetas, ha usado, miren, aquí hay hasta palabra que el diablo ha hablado. El diablo le dijo hasta a Jesús: póstrate delante de mí porque escrito está. Ahí, palabra de Dios le dijo. No, nada de eso.
el Señor, por eso Jesús le decía: bienaventurado el seno que te trajo, y los senos que amamantaste, y el vientre que te trajo al mundo. Y Jesús dijo: antes más bienaventurado es el que lee mi palabra y la guarda. Sí, amén, aleluya. Esos son bienaventurados. Otra ocasión le dijeron: ahí está tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo, ahí están. Y Jesús, extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que extendiendo su mano, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todos los que leen la palabra y la guardan, esos son mis hermanos, mi madre. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios a ti como cristiano, hermano? ¿Cuánto escudriñamos la palabra? Mucha gente se conforma solamente con que un pastor hable y ya, amén, amén. No, ya se acabó, amén a todo, no. Ya no. No diga amén a todo. Ya estamos viviendo los tiempos difíciles. ¿Qué más dicen? Mire el 11, mire el 11. ¿Tienes Mateo 24, 11? Voy a ser breve, 11. Dice: y muchos falsos profetas, ¿qué dice? Se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, ¿no le da un poco a usted de escalofrío eso? Sí. ¿Cómo usted sabe que yo que no soy un falso yo profeta, un falso maestro? Y usted dice: amén, varón, amén. ¿Cómo una persona puede saber y discernir, entender y poder conocer a un falso maestro, a un falso profeta? Si no tiene la revelación del Espíritu Santo y de su palabra, son pan comido. Serán engañados. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos. Estamos viviendo estos tiempos. Estos tiempos son difíciles, hermanos, difíciles. Está de por medio su alma, el alma de su familia, sus parientes. No hay manera de poder, si no tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos sella y el que nos da entendimiento de ir hasta nuestro Padre Celestial. Antes, en el Antiguo Testamento, se necesitaban sacerdotes y sumos sacerdotes para presentar ofrendas para el pueblo. Hoy no, hoy nosotros podemos entrar hasta el trono de gracia por la sangre de Cristo de la gloria. Es por su sangre, es que es la sangre que nos limpió de esa barrera, esa separación que teníamos ante Dios y un mundo pecador. Cristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, y se rasgó el velo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Todos. Aquí no hay de que unos sí, unos no, no, todos. Yo no miro que unos pocos nomás, todos. O a menos que usted esté reprobado en cuanto a este conocimiento. Pero el que tiene verdaderamente esa relación tiene el Espíritu. Antes en la arca de la alianza, donde estaban los dos querubines, ahí estaba la presencia del Espíritu. Y ahora, ¿dónde está el Santísimo? ¿Dónde está el Santísimo? En nosotros. El Santísimo Espíritu de Dios está en su templo, en su iglesia, que somos nosotros, templo y morada del Espíritu Santo. ¿O dónde está el Santísimo? Pues a mí me decían que estaba allá y allá, y no, pues no lo conocía. Pero cuando yo recibí el Santísimo del Señor, el Santísimo Espíritu de Cristo, abrí mi corazón, derramó de unción de su Espíritu, ahora está en mí, en usted. Es una maravilla, eso es una de las maravillas más grandes que yo puedo compartirle al mundo entero. Que ahora tengo su Espíritu, y no de palabra, sino porque vivimos en Cristo, en obediencia a su palabra. Amén. Creer es sinónimo de obedecer. No hay de que yo creo porque antes yo creía en Cristo, desde mi niñez yo creía en Cristo,
Pregúnteme a mí, desde que tuve uso de razón del pecado, ¿qué hacía? Pregúnteme y no le voy a responder ni en 3 horas puedo responder, porque no era muy buena persona. Sí me congregaba, sí creía en Cristo, sí hacía todo lo que se me dijo, pero las naranjas de mi vecino marchaban. Tenía una huerta que esas naranjas desaparecían como arte de magia. Llevaba mi bolsa para atrás y adelante, las naranjas. El día que miraba la primera yunta de lotes, marchaba. Una palabra de marchar es como llegaban las aves, ¿verdad? Y vamos a las zorrascas, y ahí va el pobre vecino. El pobre se esforzó a sembrar primero que todos. Una yuntota, miren. Pues, ¿dónde hay elotes? Allá con don Rafa, vámonos. Dije don Rafa para que no, tal vez me va a ver en el video, no es Rafa. Pero para que no sepa que fui yo cuando yo vaya a mi pueblo, no así ver para acá, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿y creía en Dios? ¿Usted cree que yo creía en Dios? Sí, yo creía en Dios, pero no era un creer que demanda la palabra de Dios. Creer es sinónimo de obedecer, ¿verdad? Y esto, estoy hablando de cosas pequeñas, no le cuento de las grandes, pero gracias a Dios que nos dio esa libertad. Entonces se levantarán engañadores y falsos profetas y engañarán a los muchos. ¿Quién es un falso profeta? Así de sencillo para concluir con este punto y seguir adelante. ¿Quién es un falso profeta hoy por hoy? Es una persona o un grupo de personas que enseñan doctrinas que no están basadas en la doctrina de los apóstoles. Por eso, doctrina es muy, pero muy importante dentro de la iglesia. Tiene que enraizarse como una raíz de un árbol grandote. Personas que no leen la Biblia y no la escudriñan, no tienen raíz. Todo amén, gloria a Dios, y qué bonito se sintió, y qué bonito dijo, y yo oí que sí, que sí. Y muchos van a ser sanados. Pero sanarse físicamente no es una garantía tampoco. Porque aquí dice, y engañarán a muchos. ¿Cómo se puede engañar a una persona? Pues por un milagro, ¿o no? Yo le aseguro que si viene y los andan usando para allá, va a venir el profeta X, allá va la gente, pero no tiene palabra, no hay doctrina. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Son síntomas, hermanos. ¿Cómo estamos en el amor? ¿Cómo estamos en el amor? ¿Cómo estamos? ¿Tibiamente se está enfriando el amor? No está fácil, hermano. Entonces, ¿cómo usted ama a su prójimo? Cuando le comparte el evangelio. Si usted sabe que su prójimo va derechito al infierno, es ilógico que usted le diga, no le voy a decir porque a lo mejor se enoja. ¿Usted cree que eso esté bien? No, esta iglesia ya debe de crecer en ese punto y no tiene que tener menos importante la obra o el mandato de la gran comisión. Ir y predicar. Si la iglesia empieza a hacer esto, le aseguro que este localito va a estar chiquito. Tiene que levantarse obreros para ir a varios localitos, ¿verdad? Hay muchos que dicen que son changarritos. Las iglesias de los protestantes son changarros, changarritos. Yo lo he oído, no voy a decir nombre, pero les llaman changarritos. Dígame, la iglesia primitiva que se congregaban en las casas, ¿qué eran esas entonces? La iglesia primitiva por siglos fueron perseguidos. Y no crean que se congregaban en templos como este, está grande, en cuevas, en casas. ¿Usted cree que Dios necesita changarritos de ese tipo? Abra su casa. Empiece usted a invitar al vecino, hágale cafecito y atole, diga, hay café y atole, y empiecen a compartir de la palabra, a aprender, a hacer algo.
que su interés sea llevar el Evangelio. ¿Y qué es llevar el Evangelio? Acercar a la gente a Cristo, no a una religión, porque la religión, como vuelvo a repetir, no salva a nadie, pero Cristo sí salva a todo aquel que viene a Él. Dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Cuando Él dice eso, Él corta con cualquier concepto religioso. Por eso dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Todos los que estáis cargados y cansados, venid a mí y yo os haré descansar. Desde siglos atrás ya Dios venía diciendo, clama a mí y yo te responderé. Dios ha querido toda la vida tener comunión. Desde que creó a Adán, lo creó para tener comunión con Él. Y hablaba con Él, caminaba con Él. Pero un día pecó el hombre, cayó, falló. Y ahí empezó la comunicación. Dios dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Ay, Señor, tuve miedo y me escondí. La gente que no tiene a Dios, que no tiene comunión con Dios, se esconde detrás de todo menos delante de Dios. Detrás de todo, siendo creación de lo que me di. Pero los que tienen comunión con Dios, hablan con Dios, caminan con Dios, no necesitan de intercesores, de intermediarios, de nada de eso. Pues andan con Dios. Oye, si usted anda con su esposa, con su esposo, con su amigo, anda en comunión con él, ¿para qué quiere a otro para que le vaya a decir lo que usted ya le puede decir? No tiene sentido eso. ¿Cuántos están conmigo? A muchos se engañarán. Esta gente está engañando a la gente. Dice, no, tú necesitas aquí hacer esto y yo voy a decirte, no. Dice el Señor, en aquel tiempo todos me conocerán. Nadie enseñará a su prójimo, a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque me conocerán. ¿Cuántos han conocido a Cristo? Amén. Entre más conoce su voluntad, entre cuando usted ora y tiene comunión con Él, usted le va conociendo. Le va conociendo más y más. Ya la gente ya no, usted no va a ocupar, oye, voy a orar por ti. No, pues si yo hablé con Él esta vez, estoy orando, camino con Él. ¿Cómo así? No, a los que no tienen a Dios, oye, te mandó saludos del Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido por ahí? Pero los que andan con Cristo, ¿cómo nos va a mandar saludos? ¿Cómo le va a decir usted ese correo, ruega? Esa repetición, ruega por nosotros. No, hable usted con Dios y dígale, Padre, perdóname mis ofensas, me entrego a ti esta mañana, úsame, Señor, a hacer tu obra, esta obra, ir por todo el mundo. Señor, no lo estoy haciendo, tengo temor, Padre, venga tu reino, tu unción, tu poder, tu gracia, Señor, para que esta se haga tu voluntad. Pero no hay. Yo en mi casa estoy esperando que me toquen la puerta. A veces que no salgo a evangelizar, que no. ¿Usted cree que si alguien me toca la puerta, qué cree que hago? Cancelo todo. Mi esposa lo sabe. Cancelo todo, ya lo he hecho muchas veces. Así me toquen así. Ábrele ahí. Venimos a hablar, pásense, vénganse aquí. Mesa abierta, a ver, carne asada, hay que hacer algo, un jugo, algo, ¿qué le ofrece? Oye, es un privilegio, ¿verdad? Ya me he sentado y ahora sí háblenme del poder de lo que traen allí. ¿Qué traen allí? A ver, háblenme, porque si ustedes no me hablan, yo tengo un poderoso evangelio que les voy a hablar y hoy van a conocerlo, hoy van a saber, porque a mí no me salvó una religión o a mí me llamó el Señor Jesús. Así, ¿no? A usted también, creo yo. Espero que si usted no le llamó al Señor, entonces la palabra de Dios no es para usted, porque la palabra de Dios es para los hombres de Dios, sería palabra de Dios. Finalmente, mas el que persevere hasta el fin, el amor de muchos se va a enfriar
pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es un problema de lo mínimo que está pasando en la iglesia. Le estoy hablando de cosas que la iglesia va a pasar y que está batallando con esto. Ya no lo voy a decir con lo que ir y predicar el evangelio, porque eso sería ya un nivel, un segundo nivel, ¿verdad? Porque los apóstoles anduvieron con Jesús, pero hasta no tener el Espíritu Santo fue que les dijo ir, ¿verdad? Vamos a Hechos, vamos a leer solamente ya poquito. Hechos, ¿cuántos están entendiendo? La gran comisión es para usted, mi hermano. Es para usted, mi hermano. Ir y predicar el evangelio no es una cosa si se siente bonito. Empiece a hacerlo. Mucha gente quiere ver milagros, quiere ver, se va con, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Quieren ver las señales, pero primero tenemos que ir allá. La gente quiere ver señales para ir. ¿Eso, usted cree que así va? No, es por fe. Dios nos está dejando a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Hechos 1:8 lo tiene. Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta. Aquí dice, primero van a empezar de adentro hacia afuera. Se ha dicho que Jerusalén es la familia. La familia. Ser testigos bajo el poder y la opción del Espíritu Santo es parte de la gran comisión, pero primero va a ser a los más cercanos. ¿Quiénes son? Jerusalén son los hermanos, porque Jerusalén eran judíos y era Jerusalén, eran sus mismos hermanos. Entonces, ¿cuánto estamos nosotros dándole testimonio de las maravillas a la familia? No, varón, si supiera de mi hermana, no, mi hermana es dura, no. A otro. Si usted ya le habló a toda su familia, ya le dio testimonio, entonces pásese, ¿a dónde? A Judea. Jerusalén y luego Judea. Judea son sus amigos, son los más lejecitos, los parientes ya más lejos, a compañeros de trabajo. Allí, ¿cuánto estamos haciendo ese trabajo como cristianos? Es parte de la gran comisión. La gente, muchos son cristianos, pero no se quieren meter, no se quieren dejar, ¿cómo se puede decir? No se quieren mostrar. Compran una Biblia, pero chiquita así, de los de la secta, cristianos de la secreta. Acá la cargan adentro para que nadie sepa, nomás ellos saben que son de la secreta de Cristo, ¿verdad? Pero traer una Biblia ya en el trabajo, que la abras tú y que la abras así en el trabajo, ya dicen, órale, ya se armó esto. De seguro es algo, ¿verdad? Entonces, el problema que está ahorita es que muchos anuncian su religión, pelean religión. Por eso, gracias a Dios, aquí no tenemos denominación. Creemos firmemente que la obra de Cristo, el evangelio ha llegado al mundo entero, y todos los que son de Cristo son nuestros hermanos. ¿Cuántos lo creen? Son nuestros hermanos en el mundo entero, y solamente Dios por el Espíritu Santo nos puede dar ese discernimiento. Entonces, y me seréis testigos en Judea, en Samaria. Samaria ya implica más allá, pero nosotros no hemos ido ni siquiera a Jerusalén. Hermanos, esto es una orden de Jesús para nosotros. Jerusalén. ¿Y sabe por qué a veces no lo hacemos? Porque no tenemos lo que el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Si el síntoma que usted tiene es miedo y temor, y le da eso, entonces lo invito a que le diga: Señor, úngeme, Señor, venga a tu reino. Padre que estás en gloria, venga a tu reino. ¿Qué es un reino? Poder, dominio propio. Le da el querer como el hacer. Pero si nomás rezas así, el Padre reza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, a tu voluntad, a tu como en el cielo. Si nomás lo rezas así, eso no, eso hasta el perico lo puede saber de memoria, porque los pericos aprenden todo. Los pericos repiten lo que no entienden, y no, Dios no quería, Jesús no quería que mostrar el Padre nuestro como modelo para que lo repitiéramos. No, dile: Padre nuestro que estás en los cielos, allá en los cielos, para que no haya ninguno por aquí en la tierra, en los cielos, para que no se haga más, porque Él es espíritu, para que no se hagan imágenes de Él que está en los cielos. Nadie ha visto a Dios, Él está en los cielos. Y a una persona se le hace difícil que está tan lejos, pero se le hace difícil porque no tiene el espíritu. Pero los que tenemos el espíritu podemos cerrar los ojos en nuestro cuarto y decirle: Padre nuestro, Padre mío, que estás en todo lugar y en este lugar, que la unción de tu espíritu venga a tu reino, venga tu unción, venga tu gracia, para yo hacer tu voluntad. ¿Verdad que cambia así la oración? Ahí va para que se haga la voluntad verdaderamente. La voluntad. ¿Cuál es la voluntad? A lo que hemos escuchado ya. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuánto hace que usted no predique el evangelio? El evangelio, porque las religiones tratan de enseñar sus religiones. No, eso no es el evangelio. Eso lo hacen todas las religiones. El mormón sale 2 años, el joven, y anda por todo el mundo. Los judíos caminaban mar y tierra para ser un adepto más, dice el Señor, pero ha hecho una vez, lo hacen más 7 veces hijo del infierno que ustedes. Y cierran el cielo, ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que vienen detrás. Cerrar el cielo. La gente que te dice: no, tú no puedes ir directamente a Dios, están cerrándote, te están impidiendo, están limitando la obra de Cristo en tu vida. Te dicen: no, mira, es como una compañía. Te la ponen así, dicen: es como una compañía, como si tú vas a pedir trabajo, tú necesitas de ayudantes ahí, del gerente, del mayordomo, y luego que venga al superintendente, que no. Mi papá es dueño de la compañía. ¿Usted cree que esa me la van a contar a mí? Mi papá es el dueño de la compañía. ¿Verdad que ya cambia? Ya no me van a contar esa a mí, ¿verdad que no? No, mi amigo, entro en mi Rolls Royce y me parqueo ahí y voy directamente a la oficina a hablar con mi papá, sin permiso de los chichincles. ¿Cuántos están conmigo? Con el respeto de la palabra, porque los santos que han muerto y han vivido, bendito Dios por ellos, por todos ellos. Pero ellos andaban en su Rolls Royce y hablaban con papá. No había esa idea de compañía que tú necesitas de esto y luego de aquel para meterte a la compañía. No, el arrepentimiento, Dios nos hizo hijos por el arrepentimiento del corazón. ¿Cuántos están conmigo? Ir predicar el evangelio es parte de nuestra vida cristiana, no es menos que eso. El predicar el evangelio tal como fue predicado, si usted no se mete por el poder del Espíritu Santo a escudriñar lo que es el evangelio, usted va a estar enseñando o practicando o recibiendo doctrinas falsas, y en usted va a venir la gangrena, que es la doctrina. Toda doctrina falsa que no enseñó Pablo dice que si alguien enseña otra cosa que yo no he enseñado, que sean anatemas. ¿Verdad? Si le sacan de allá de un libro de por allá donde Pablo no habló, vale más que la piensa. Un libro del Antiguo Testamento puede alterar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Trazar bien las escrituras es muy importante hoy por hoy. El evangelio de Jesucristo no está siendo predicado. Hay muchas enseñanzas,
Hay muchas doctrinas, pero qué tan importante es que podamos estar conscientes de Cristo en nuestra vida y del Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué se centra el Evangelio? ¿Qué es lo que usted le puede llevar a una persona que no ha conocido el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y en qué consisten las buenas nuevas? De que esa persona puede ser salva. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo usted? Si yo viniera a usted y le dijera, oye, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué me dijera usted? ¿O qué le diría usted a una persona? ¿O qué es el Evangelio? Esa es la cosa. ¿Qué decía? ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Qué le dijo Felipe el eunuco? ¿Cuánto tiempo duró para llegar a la salvación el eunuco? ¿Cuánto tiempo duraron? Bastó una conversación. Iba leyendo a Isaías, como cordero fue llevado al matadero, y enmudeció y no abrió su boca, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El eunuco leía eso sin entendimiento, como mucha gente. Pero Felipe, que el Espíritu le dijo, ahí acércate, le dijo, entiende lo que es, pero ¿cómo voy a entender? ¿De quién habla? ¿De él, del profeta Isaías o de algún otro? Y dice Felipe, no, pues ese Cristo glorioso que derramó toda su sangre, ya se cumplió esa escritura y él ya lo hizo en la cruz del Calvario y nos mandó a ir y predicar el Evangelio a toda criatura y tú eres uno de ellos. Ah, sí, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así dijo, sí, ay, no, pues allá hay agua, vámonos. ¿Cuánto duró? ¿En qué consistió esa salvación, esa buena noticia? ¿En qué consistió? Que le dijo, no, hazte evangélico, hazte católico. Mira, tienes que recibir todos los sacramentos. ¿Sí? Nada. Vámonos. ¡Zum! El bautismo. ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo nos está enseñando que estamos muriendo al mundo para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria en nombre de Jesús. Llevemos el Evangelio, hermanos. El Evangelio se centra en Cristo y en su obra. Su obra tiene que ver con su sangre, su nombre, su espíritu y su palabra bien trazada, sin adulterarla con la ley. La ley se acabó, tuvo su trabajo, fue limpia, fue pura, fue perfecta, pero ahora Dios nos ha hablado por medio del Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿qué necesita la gente? Necesita tener al Hijo. Esas son las buenas noticias. Póngase de pie. Póngase de pie. Han pasado los años, usted como cristiana, como cristiano, ha vivido contento, contenta, ha disfrutado de los beneficios del Evangelio, pero crezcamos, hermanos, crezcamos. Que no se nos haga en poco el momento que usted toma por llevar el Evangelio. No se moleste por llevarlo a una religión, no se moleste por llevarnos a algo que no sea una institución religiosa, que es la que mucho se pelea hoy día. Cada institución pelea. Pero hermanos, me duele mucho ver evangélicos que son cristianos, son mis hermanos, y vivimos peleando. Si es por doctrina que se ha alterado, bien. Pero si son cosas que no tienen sentido, no tiene sentido. Ya lo dice la palabra, no tiene sentido. El Señor Jesucristo está llamando obreros para predicar el Evangelio. Manuel, mi hermano, leyó: ¿cómo van a creer si no fueren enviados? Hoy, si usted crea la palabra de hoy, la palabra de hoy es ir
y predicar el Evangelio a toda criatura. Empiece con Jerusalén. Empiece hablándole a su familia del Evangelio. Poder, dice Pablo, porque el Evangelio de Cristo es poder de salvación a todo aquel que cree. Poder de salvación, no es poder ahí limitado, es poder de salvación. Las religiones no le van a ofrecer salvación, le van a ofrecer muchas cosas menos salvación. El Evangelio es poder de salvación. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, porque Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy el título del tema es creer se confirma con la obediencia, se comprueba con la obediencia. No es de que nomás habla y dile yo le entrego al Señor mi vida y ya se acabó. No, eso no es el Evangelio. El que creyere de la manera que es la que los cristianos primitivos hicieron, que fue obedecer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. Es necesario que empecemos ya a crecer en esa área. Si pasan los días, usted no le ha hablado a la gente, a los inconversos, aún a aquellos que están engañados, aquellos que ya han sido engañados por profetas falsos, maestros falsos. Hay tantas religiones y tantos maestros que son señales, mi hermano, señales por todo el mundo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo yo? ¿No siente nada? ¿Le da lo mismo? Hoy el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje porque ha mirado ya los días que han pasado y usted sigue allí. Y Dios no quiere, que Dios no está dispuesto a permitir que usted siga allí, luchando con su ego, con su persona, que pobrecito de mí, pobrecita de mí, ay, nadie me quiere, ay, soy triste, estoy solo, estoy sola. ¿Usted cree que así va a llevar el Evangelio? Si usted ha permitido que esos pensamientos han anidado a su vida, hoy en este momento yo le voy a pedir que dé un paso de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Hoy el Señor le ha dado la palabra para que usted crea y de verdad lo crea con todo su corazón, al modo que usted no esté luchando ni siquiera con su propia persona. Pablo llegó al entendimiento donde él ya no estimaba ni preciosa su propia vida, ni su propia vida miraba ya importante, con tal de acabar su carrera con gozo, y era de llevar el Evangelio a los gentiles. Hoy el Señor está martillando, está haciéndole una invitación a todos los cristianos a que no sigan en una vida, no sigamos en una vida limitada, una vida cristiana donde el amor se ha enfriado. Hoy le voy a pedir, si usted quiere, voy a poner a tomar unos pocos minutos para que usted pase al frente, dígale al Señor, Padre mío, ayúdame a ser obediente en la gran comisión de ir. No se preocupe por las señales, no se preocupe por los milagros, porque esos van a venir por añadidura. Van a venir. Solamente dígale, Señor, yo quiero empezar a lo menos con Jerusalén, con lo que es mi familia, con los que son mis parientes según la carne. Empiece a hablarles de salvación. No les hables de una religión, no les hables de una organización terrenal, porque nosotros no nos hemos acercado a una organización terrenal, nos hemos acercado al trono de gracia por la sangre y el sacrificio de Cristo. Oh Señor, le voy a pedir con todo mi corazón, si usted ha batallado con el temor, si usted ha batallado, no le limites a Dios en tu vida.
Que Dios nos use a cada uno, mis hermanos, que Dios nos use bajo la unción, bajo la gracia, el conocimiento. Si usted ya ha dejado la palabra de Dios en segundo término, hoy dígale: Señor, voy a empezar a escudriñar para hablar de tu bendita palabra, del Evangelio de los apóstoles. Dígale hoy, dé un paso de fe, dígale: Señor, aquí estoy. Él lo escucha donde quiera que esté. Dios está en todos lados, pero es un paso de fe, es un compromiso que usted está haciendo ante el Señor. Y dígale: Señor, heme aquí, envíame, heme aquí, Señor. Aquí están mis manos. Dios solamente te quiere usar, no está esperando que seas perfecto, porque Él te ha limpiado con su sangre. No le des mérito a tus obras, porque son como trapo de inmundicia. Solamente lo bueno es lo que Él ha derramado en ti: el perdón, el poder y la unción de su Espíritu. Dile: Señor, usa mis labios, usa mis manos, usa mis pies. Heme aquí, Señor. Ayúdame, Señor, a que yo no predique una religión, que yo predique el Evangelio a toda criatura. Que sea Cristo el que usted predica a toda criatura. Que sea una gota de su sangre puede limpiar el pecado de cualquier hombre pecador. Una sola gota de su sangre. Todo el que confiesa el nombre de Jesús llegará a ser salvo si lo hace de todo corazón, si se somete en obediencia al Señor Jesucristo, al señorío. Por eso es como Señor y Salvador.